esa gente que colabora, esa gente maja, que qué gusto da este canal. Tengo que agradecer a un suscriptor del canal de YouTube. Me hizo un comentario en los comentarios de YouTube y me dijo, así como ya sé cómo atraer a la chavalería, a mis churumbeles, a mis fricadas, me faltaría lo contrario, que es atraer a mi familia a lo que a mí me gusta. Y dije, buen tema para un vídeo. Hoy además vengo a hablar de cosas incluso personales. Hoy vengo a contaros que la literatura infantil y juvenil es algo serio. Y qué mejor manera que hablar de las cosas que pasan en algunos de estos libros. Espero que os guste. Y sobre todo espero que le guste a mi padre de estos vídeos. Papá, yo sé que ves estos vídeos. O sea, sí, hoy voy a hablar de ti. Puede que este vídeo resulte un poco polémico y levante algunas ampollas. No, amiguis, la gente viejuna no está apolillada, o al menos no tanto como los pensamos. Aún tienen capacidad de aprender, aún tienen capacidad de ser autocríticos y, por supuesto, aún tienen edad de leer literatura infantil y juvenil. Es difícil, pero no imposible. Y con la excusa de contaros cómo atraje a mi padre al mundo de la literatura infantil y juvenil, vamos a hablar también de que la literatura infantil y juvenil es algo serio y para tomarse muy en serio. Hoy es un día muy especial para mí. Vamos a hablar de la seriedad en la literatura infantil y juvenil. Seamos serios. ¿Pero qué es la seriedad? A ver, la seriedad es, no sé, un tipo así, un señor con barba, así con las gafas apoyadas ahí, de esta forma así, con cara de mala leche. Señor de estos que todo el día le están diciendo que tú no tienes razón. O sería menos serio si me pongo estas otras gafas. Estas hay que ponerlas un poco así con... que caigan de arriba abajo, ¿no? Con estas gafas y yo qué sé, si hablara con una sonrisa permanente en los labios, ¿no? Yo creo que no, o sea, es decir, hablar así sin perder nunca la sonrisa puede ser divertido o incluso siniestro, pero esto no tiene que ver con la seriedad. Es que, claro, la literatura infantil y juvenil abunda el buen humor, claro, y por eso, pues, es que no se puede tomar en serio. Pues sí, por suerte sí que abunda el buen humor en la literatura infantil y juvenil, pero ¿qué es el humor? A mí me encanta cómo lo define César Mallorquí. Lo he dicho esto más de una vez. César Mallorquí dice que hay que entender el humor como algo que es contrario al aburrimiento, no a la seriedad. Es decir, se puede ser serio y divertido, se puede ser serio y entretenido, y sí, serio y juvenil. Todo ello sin perder el buen humor. Empezamos por algo que le encanta a la gente seria. Los dineros. Clink, clink. Porque claro, todo el mundo sabe que el dinero es un tema serio. El Confidencial sacó una entrevista a Elena Martínez Blanco, que es la librera del Serendipias de Tres Cantos, que si no sabéis quién es, también estuvo por este canal contándonos de qué va a ser librera. Os dejaré por aquí arriba el enlace. Y dijo cosas como que la literatura infantil, voy a leer, dijo cosas como que la literatura infantil ha salvado al mundo editorial en los momentos más críticos. En el año 2021, los ingresos de las ventas de este género en España superaron los 430 millones de euros. Y según el estudio de hábitos de lectura y compra de libros en España, esto lo hace la Federación de Gremios de Editores, esto fue publicado en el año 2022, y dijeron que el 83,7% de los niños entre 6 y 9 años disfrutan de la lectura más allá de los libros de texto. A medida que aumenta la edad, se reduce la proporción de lectores frecuentes, aunque el porcentaje siguió siendo mayor del año de la pandemia. Es decir, que la literatura infantil y juvenil da mucha pasta y ayuda mucho más de lo que parece a que no se caiga el mundo editorial. Porque, como dice también Elena, sin literatura infantil no hay lectores adultos. Como suele suceder cuando hay dinerito fresco y abundante de por medio, hay mucha gente que se ha querido acercar a la literatura infantil y juvenil con más interés que acierto. Y yo creo que eso es una torpeda, al menos en mi opinión. En primer lugar, porque casualmente suele ser el tipo de gente que piensa que es muy sencillo escribir para jóvenes. A ver, consideran que es como escribir para adultos, pero en chiquitito. Con tramas sencillas, temas poco polémicos y un lenguaje simplón y repetitivo. Tal vez incluso con alguna moraleja al final, o incluso tirando de ese formato de manual de cómo hacer las cosas marca A. ¿Para qué vale esto? Pues sirve para que un profe, un vecino, o un amigo, o un cuñado te lo pueda prescribir para que tu churumbel haga o deje de hacer algo chungo, ahorrándose aquello de pedir cita para pasar por el especialista oportuno. Spoiler, no funciona así. A ver, si tú no adelgazaste, no dejaste de fumar, no te realizaste como persona con aquel libro que te regalaron por Navidades, pues tal vez no deberías ponerle tanta fe a esos libros para reconducir cosas de la chavalería. A ver, esto da para un debate más en profundidad, pero solo por si acaso, mejor consulta a un profesional. Como decía Elena, también, sin literatura infantil no hay lectores adultos,
Pero es que además os sorprendería la cantidad de lectores adultos que consumen literatura infantil y juvenil. A ver, les sorprenderá a la gente que no lo sabe. A veces, incluso sin saberlo. Para eso también tenéis otro vídeo por ahí. Hoy es el día de recordar otros vídeos que grabé ya hace unos años sobre este tema. El vídeo se titulaba algo así como ¿te gusta la literatura infantil y juvenil y no lo sabes? Como sé que os va la chicha, hoy vengo a contaros qué pasó con mi padre. Papá, como sé que vas a ver este vídeo, no te preocupes que solo voy a contar las partes menos comprometidas. Por favor, no me desheredes ni tires los cómics de Lobezno que todavía tengo en el trastero de tu casa. Ah, y que el domingo quedamos para comer. Mi padre es un buen lector de novela histórica, de ciencia ficción, aunque yo diría fantasía, de su generación. En alguna ocasión, sobre todo al principio, compartíamos lecturas, compartíamos bestsellers, ¿no? A nivel nacional fue quien me descubrió a JJ Benítez, a Javier Sierra. Hemos ido compartiendo diferentes libros en diferentes etapas de nuestra vida. Claro, a mí me tiraba más lo juvenil y estaba convencido además de que allí había historias que a mi padre le iban a gustar tanto como las que él leía. A ver, estaba tan seguro porque a mi padre siempre le han encantado las películas que podrían considerarse literatura juvenil. Pero que paradójicamente, en formato libro, estaban fuera de su radar completamente. ¿Y por qué? Simplemente porque eran literatura juvenil. Entonces escribí La caja de Bernit, que es literatura fantástica orientada a lectores de 12 años. Es una novela mágico medieval en la que un par de hermanos salen de una pequeña viña en la que viven y van metiéndose en líos hasta pasar de ser medio vagabundos a jugar un papel decisivo en el conflicto más gordo del último siglo. Y mi padre dijo, oye, eso está muy bien, a la altura de algunos premios que he leído. Tal vez sean cosas de padre, ¿eh? También te lo digo. Entonces escribí La esfera imperfecta, ciencia ficción para lectores a partir de 16 años. No tiene nada que ver. Es una novela con un trasfondo ecológico importante y está compuesta por 3 historias que suceden en 3 momentos temporales diferentes, en 2 planetas distintos. Hay mafias, hay científicos, hay política. Son 3 narraciones que confluyen y cuentan cómo el mundo se fue a la mierda, básicamente, y cómo un grupo de personas intentan recuperar el mundo para todo el mundo. Y mi padre dijo, oye, pues esto está incluso mejor. Porque la otra era como un cuento para más pequeños, pero es que hasta podría ser aquí una buena película. Sí, amiguis, ahí descubrí que no tengo un padre middle grade, tengo un padre young adult, aunque él no creo que sepa lo que significa. Y no es que a mi padre no le gustase la literatura infantil y juvenil, es que hasta ese momento no había encontrado la literatura infantil y juvenil que a él le gustaba leer. Y conociendo ahora un poco más sus gustos juveniles, pues le presenté la trilogía del ciclo de la Luna Roja de José Antonio Cotrina. Yo la he vendido mucho, esa saga, porque siempre digo que José Antonio Cotrina, si en vez de ser español fuera americano, lo tendríamos en las series, en la tele, en las películas, en todos lados. Va de un grupo de chavales que son raptados de sus casas en una noche de Halloween y aparecen en un mundo siniestro, cruel y asesino, donde nadie se libra de ser un monstruo, por dentro o por fuera, y en el que da miedo encariñarse de cualquier personaje solo por si acaso. Yo también había creado un monstruo. En este caso, un monstruo devorador de literatura juvenil. A ver, que mi padre sigue leyendo sus cosas, ¿vale? Pero bueno, se deja convencer fácilmente cuando le recomiendo algo de juvenil. Recuerdo un debate que tuvimos sobre educación, literatura infantil y álbum ilustrado. Y bueno, hablamos sobre las moralejas, sobre la sencillez de los argumentos. Ojo, pero sencillez como algo peyorativo, no como un elogio de saber transmitir de mejor manera conceptos complejos. Y recuerdo, lo tengo por aquí, recuerdo lo que disfrutó cuando puse en sus manos ¿Qué me cuentas, Caperucita?, de José Carlos Andrés. Este es un cuento en el que se habla de una caperucita que ya está harta de hacer las cosas como tienen que ser, simplemente porque así es el cuento y así es la edición. Mira, os lo voy a enseñar un poquito. Las ilustraciones son de Eric Puybaret. Me encanta cuando voy a enseñar la cubierta, que ya de por sí ya dice mucho. Esta caperucita con una capa y una caperuza multicolor. Va por el bosque, su encuentro con el lobo es muy diferente porque se cuestionan cosas. Dicen según qué cosas, dice, pero a ver, es que esto que me estás contando no es muy normal. El lobo se queda un poco flipping, ¿sabes? Viendo cómo se aleja Caperucita. A mí este cuento me parece una delicia. Las ilustraciones son geniales. Mandanga de la buena, infantil y juvenil, rebelde, inteligente, que plantea dudas, que se desarrolla en el mundo interior de la chavalería y del chaval que llevamos dentro, aunque peinemos canas, que nos plantea muchas preguntas y solo nos da un puñado de respuestas con las que no tenemos que estar de acuerdo, ni se nos pide que lo estemos. Ficción que engancha, que acompaña, que entretiene, que muestra otras realidades y que no da lecciones, o no debería, creo yo. Hoy vengo a contaros que la literatura infantil y juvenil es algo serio. Y qué mejor manera que hablar de las cosas que pasan en algunos de estos libros.
Entonces, he traído aquí unos cuantos. Voy a empezar por una de mis autoras favoritas. Es amiga, la quiero un montón, le tengo mucho cariño. Y voy a hablar de sus libros de la trilogía de Zoila. La trilogía de Zoila, de Chiqui Fabregat. Aún recuerdo un dilema que había porque lo leí hace tanto, pero era algo así como que había una madre que estaba embarazada y se arriesgaba a morir si daba a luz porque el bebé era mestizo, semielfo. Y la protagonista tenía así un poder curativo, había que decidir, tenía que decidir, y es una chavala, o sea, no estamos hablando de una matrona con 40 años de experiencia, sino de una adolescente. Bueno, pues había que ver quién se salvaba, si la madre o el churumbel. Qué pedazo de conflicto. Siguiendo con Chiqui, ya perdonaréis, pero lo mío por ella es debilidad. En su premio Gran Angular, El cofre de nadie, nos habla de una chica adoptada en África que pone en riesgo su felicidad cuando descubre que sus orígenes pueden ser más turbios que lo que conocía a través de sus padres. Un tema guay. O en Recuérdame por qué he muerto, que los protagonistas son chavales, ángeles, a los que se les ha prohibido la entrada en el cielo simplemente por haber decidido terminar con sus vidas cuando estaban vivos, por haberse suicidado. Luego tenemos la segunda revolución de Costa Alcalá, que tuvo un premio Celsius y fue toda una revolución juvenil cuando salió, al mezclar retrofuturismo o cyberpunk con escuelas de magia, tipo Harry Potter, y novela negra, en un ambiente que nos recordaba a una España de la época que rodeó a la Guerra Civil española. Pablo, te voy a odiar con cariño por enseñarme toda esta pila maravillosa de libros. ¿Cómo te entiendo? El siguiente libro que os voy a comentar lo leí a través de eBiblio, que es la aplicación de las bibliotecas públicas, para quien diga que no se puede leer gratis y cosas buenas, incluso cosas que sean novedades. El héroe envenenado, de Jorge Gómez Soto. El protagonista es un chico que acaba de recibir un puñetazo de su mejor amigo. Un amigo cuyo padre es el típico que la lía en los partidos de fútbol. Ese tipo de tipo. Y ese puñetazo es uno de esos que también duelen casi más por dentro que por fuera. Ese es el comienzo de la novela. Y de Jorge Gómez Soto también tenemos Cris Cincoceros, que toca el tema de los influencers, que escriben libros y de quién se los escribe. Mientras también tiene un juego muy chulo con la perspectiva del lector. Pero de eso no os puedo hablar porque si no os hago un cacho spoiler que te cagas. Otro que leí con eBiblio también, El mar, de Patricia García Rojo, donde un tsunami se lleva por delante la familia del chaval protagonista. Y ahora, búscatela. Es que parte de la premisa de que hay un tsunami, se carga una ciudad entera y hay gente que se queda a vivir ahí. Entre ellos un chaval que lo ha perdido todo, ¿no? Y cómo se busca la vida en una ciudad en la que los edificios están cubiertos de agua casi hasta la última planta, ¿no? Música entre las ramas. Esta es La cubierta. Esto fue un premio a la Delta del 2021 de Ricardo Gómez. Esto es un hermoso drama histórico sobre la destrucción de los bosques, pero desde el punto de vista de la chavalería que vive en las tribus indígenas. Está ilustrado por Crista Soriano. Las ilustraciones son también muy chulas. Está fenomenal, mira, se mete la ilustración en el texto. Y entonces es precioso. Entonces te cuenta un poco pues cómo es el avance de las máquinas por el bosque donde vive esta tribu. Todo desde el punto de vista de un chaval que vive en esa tribu y cómo integran esta novedad en su vida, relacionándolo mucho con la música, con las canciones que canta la tribu para transmitir el conocimiento, para tal. Es una preciosidad. Seguimos con literatura infantil y juvenil seria. Esta belleza. Dead Boys, de Paloma González Rubio. Esto fue Premio Torre del Agua. El Premio Torre del Agua es el premio que da Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos. Para que os hagáis la idea, es una historia oscura, de bandas callejeras, desde el punto de vista de un chaval moribundo atrapado bajo el cadáver de otro chico y que debe escoger a quién pedir ayuda con el móvil con la única mano libre que le queda. O sea, él está atrapado debajo de un cadáver y solamente tiene una mano así, pues está herido, se está desangrando, se está muriendo y tiene el móvil y tiene que ver a quién le pide ayuda. Entonces vas contacto por contacto de su agenda y él explica por qué motivo puede o no puede llamar a según qué persona. El primer capítulo es AA vieja, que es AA, pues mamá, ¿no? Su madre. Es súper chulo. Tiene un punto de thriller policíaco, un novelón además con un narrador súper difícil. A ver, estas novelas, aparte que te gusta la temática y tal, si las lees con ojos de escritor, ostras, se aprende mucho. Bueno, y lo último que he leído, El lobo dentro, de Pedro Mañas. Este también me lo leí por eBiblio. Esto está publicado de mes de febrero. Ya os digo, para que veáis que se pueden conseguir novedades gratis, que no hace falta descargarse las cosas en webs pirata. El desgraciado que gana dinero a costa del trabajo de otros, cuando si tú lo pides en una biblioteca, si no lo tienes en una biblioteca lo puedes pedir. Con las licencias digitales no sé si será exactamente igual. Tú pides un libro en una biblioteca y te lo traen. Y siempre se percibe algo, el autor siempre percibe algo de ese libro que está en la biblioteca.
Si vas a una web pirata, no. Es una historia sobre acosadores en el colegio, pero desde el punto de vista del acosador, que es súper interesante. Y es imposible leerla sin que se te remuevan cosillas dentro. Bueno, y haciendo trampas, uno que aún no me he leído, pero que os lo comento porque lo tengo aquí esperándome en la estantería, es Rey. Es un premio EDB de Mónica Rodríguez. Este también lo recomiendo porque a mí Mónica Rodríguez también me gusta mucho cómo escribe. Es una delicia. Voy a hacer trampas porque no me lo he leído todavía, pero para que veáis de qué va. Este libro cuenta una historia real sobre un chico que se escapó de una casa en la que había problemas por llevar de alcoholismo y es adoptado por una familia de perros callejeros que lo protegieron como si fuera uno más de la manada. Está basado en un hecho real. Y ahora hay gente que dirá, Pablito, ¿cómo te has puesto de serio, no? De dramático, ¿no? A ver, dramático tampoco. O sea, que aquí hay mucho jajajas con Harry Potter, pero vivía debajo de una escalera. O sea, y la familia de Matilda, ni nada para verla, ¿no? A ver, es cierto que he seleccionado unas cuantas novelas que no son todo risas, aunque yo creo que todas ellas muestran cierto sentido del humor y me han hecho pasarlo bien. Incluso cuando me lo hacían pasar regular, me lo estaban haciendo pasar bien. La literatura infantil y juvenil trata temas serios de muchas maneras, con risas, con lágrimas, desde la comedia, el drama, la novela negra, histórica, policíaca, llámalo X. Y si no lo ves, simplemente es que no lo conoces, no es que no existe. A ver, yo te diría que buscases mejor, que buscases más y mejor. Pero vamos, igual tampoco es imprescindible para tu vida leer literatura infantil y juvenil. O sea, yo solo digo que si no lees infantil y juvenil, te estás perdiendo muchas historias buenas y muchos libros que además están dando al mundo editorial eso que necesita para seguir rodando. ¿De verdad no te genera cierta curiosidad? Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, compártelo entre la gente que conozcas, que cuanto más seamos más riremos, dale a me gusta, suscríbete y nada, que nos vemos muy prontito por aquí en el próximo vídeo.